Bueno, volviendo acá, les decía de que en realidad el mando, la dirección, todo aquello va a depender mucho de las estructuras gerenciales o de dirección de una empresa. De nada vale eh, el querer hacer las cosas, ya, si no hay apoyo del río, si no hay los recursos que se necesitan. Entonces, por eso es de que se habla de un compromiso muy serio y de responsabilidad, ¿no? Y de ahí les comentaba eh, qué es lo que pasó con nosotros. Entonces, eh, todo en base a lo que está establecido en la norma, se va haciendo un análisis, ver las no conformidades, qué se ha hecho, qué procedimientos se han elaborado, si se han establecido capacitaciones, si se ha hecho una auditoría interna en la cual se verifique cuál es el grado alcanzado de aquello que se ha trabajado para mejorar, para reducir en este caso accidentes, ¿no? Entonces, esta norma que no está dentro de la familia de las ISO, pero sin embargo fue la base de la ISO 45001, ¿ya? Bueno, acá está lo que siempre he estado constantemente hablando de lo que es la política. Y tal como lo vimos ahí en la resolución que bajé o lo que dice la norma, dice la alta dirección debe definir y autorizar. Por ejemplo, nosotros en la carrera de ingeniería industrial para tener la visión, pero le faltaba la misión. Entonces se hizo una redacción, esa redacción, en este caso, dentro de las universidades de UPDS que tienen la carrera de ingeniería industrial, se vio la forma de consensuar a nivel de las universidades de los otros departamentos que tienen esta carrera. Entonces, una vez consensuado, ya se restableció dentro de los requerimientos que pedía la dimensión 3. Lo mismo acá en la política de gestión de seguridad, ¿no? Ellos tienen que desarrollarla. Aquí está cómo se efectúa la misma, hay que documentarla, implementarla, difundirla, que esté a disposición de las partes interesadas, que sabemos que las partes interesadas son clientes y proveedores, ¿no? Y si hay que mejorar en el tiempo algo, bueno, se somete a una revisión. Bueno, entonces no voy a entrar mucho en detalle en esto, ¿ya? Eh, por ejemplo, él respalda cómo se puede establecer una política para una empresa basado en estos procedimientos. Luego viene la planificación, qué es lo que se debe hacer para efectuar una planificación de mejora con respecto a lo que tenía la empresa relacionado a riesgo de salud. Bueno, implementarlo, verificar si después la dirección hace una revisión, eh, se somete a lo que viene a ser una auditoría interna, si está todo bien y hay conformidad, entonces ahí se llama al ente certificador, se le paga para que envíe sus auditores y ellos emitirán en el tiempo, ¿ya? ¿Hasta qué punto
si la empresa cumple o no cumple con los requisitos para certificar y se emiten los resultados. Lógicamente que esto es como cuando ustedes van a defender y les va a pasar a ustedes. Ustedes van a ir a defender su trabajo de grado para titularse y se han sacado la enjundia para lograr desarrollar ese trabajo. Según ustedes, ya está el pelo. Voy al 100. Y allá, si saben qué, a usted le falta esto, ¿cómo, por qué no enfocó de esta forma? ¿No? Entonces, lo mismo acá. Pueden haberse hecho todos los esfuerzos para certificar, pero sacar un 100 dependería mucho de la capacidad que tiene la persona, la institución o el grupo que desarrolló un sistema de gestión. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo a veces digo, viene el estudiante y ya me habrá regresado a jugar. Y le dan a otro, es otro, no, lo que va a hacer está mal. Y a veces eso es cansador y agotador. Por nada más, yo estoy viendo de que cuando se somete a un tribunal o dos tribunales, bien. Pero si de aquí a un año, 2 años, ustedes están terminando, otra vez someten a revisión y aparecen otros tribunales y le dicen, no, lo que va a hacer está mal. Bueno, eso no lo hablo en el sentido de bajar la moral. El grado de concesión que tienen las personas a veces son diferentes, ¿no? Pero, ¿qué tal si ustedes se sienten capaces? O sea, le dicen, no, lo que voy a hecho está mal. No, yo he hecho esto, por esto, y me sustento y me defiendo y digo el por qué he hecho. Y si yo tengo la razón, posiblemente aquel que observó hizo una observación errónea. De eso, nadie está libre, nadie es perfecto, pero la capacidad de uno está en que si hay un retrueque, ¿no? Entonces, ver si realmente la otra persona también está en lo correcto dentro de su observación, no porque sea experto, sea el que tenga toda la razón. Y a veces de esos casos pueden suceder, ¿ya? Por eso es de que a veces incluso cuando se habla de auditoría, no solamente es uno, a veces son dos, de esos dos van a evaluar y decir, "Mucha, ¿qué opinas vos?". Mira, yo pienso que, lo he hecho. Bueno, hay estos errores. Del 100, ¿cuánto le ponemos? Un 85. Si el grado de error y el consenso entre las dos personas dicen, no, esto hay que ponerle 60, ya entonces es muy diferente al que haya uno solo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces las auditorías son así. Se evalúan qué es lo que han hecho respecto a las exigencias de la misma. Y bueno, después de que este joven, fíjense, describe cómo, qué equipos tiene esa empresa, qué procesos desarrollan, ¿ya? Eh, bueno, aquí habla de los equipos, cómo trabajan, cómo están organizados. Y cuando ya llega, bueno, aquí ya, este es mucho trabajo, lo ha desarrollado tanto que ha entrado a hacer un análisis del cumplimiento respecto a la ley de higiene en muchos artículos, ¿no? Y después saca un resumen, ¿ya? Fíjense,
cumple un 83 y un 17% de todos aquellos requisitos que tiene en sus respectivos artículos de ley. Bueno, es bajo. Haber llegado a un 83 es bueno. Bueno, y al último, este joven, ya, al último, todo aquello que contempla esa norma, ya, después incluso que propone la mejora continua, que no acaba ahí, desarrolla toda la documentación basada en eso. Entonces, fíjense, este viene a ser un manual del sistema de gestión, tiene su código y por ahí vamos a encontrar un específico de lo que viene a ser la política de seguridad. Vamos a ir a ver. Acá está. Nos dice de que se debe establecer la política y estoy seguro que debe haber un trabajo de... Aquí está. Propuesta de política de seguridad. O sea, en todas las normas que nosotros vamos a ver, posteriormente la 14.000 igual, pero esa política, en vez de que sea de seguridad y salud ocupacional, va a ser política de medio ambiente de la empresa burbuja o de la empresa PIL, planta burbuja, ¿ya? Entonces, aquí dice, declara su compromiso con la legislación en materia de seguridad y salud ocupacional y introduce el término de mejora continua. O sea, aparte que establece el compromiso, hace manifiesto de siempre estar mejorando. ¿Ya? Y este es uno, después viene el procedimiento. Esto es lo más largo que el elaborar estos documentos que respaldan al diseño del sistema de gestión. Y como ustedes ven, este trabajo lo desarrolla basado en la OSHA, pero se respalda bastante en la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se puede apreciar en este trabajo. Es muy largo. Fíjense, estamos en la página 182 y son 257 hojas. Cuando yo se lo acomodé a este joven en su formato, creo que eran como 290. Acomodándole esto, el pensamiento, el espaciado, todo eso, se redujo a 257. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta que tuvieran acá? Bueno, Todo listo. para complementar esto que he hablado bastante, ya, vamos a ver un video y yo creo que va a ser más comprensible viendo respecto a cualquiera, ya sea la ISO 45000 o la OSHA, ¿ya? Entonces, vamos a ver un video corto y vamos a hacer un análisis de todo aquello que he hablado y lo que dice este video. Ya, aquí hay dos. A ver, vamos a entrar acá.
Posiblemente aquí haya respuesta a algunas preguntas que ustedes tienen en la asíncrona 2. ¿Ya? Vamos a ver este video. Bueno. Bien, me van a decir si es que se ve. ¿Listo? A ver. Un poquito. Un poquito. Bien. Escuché. Hay algunos afuera y a ver, Isabel, no, ya. Vamos a ver si no quiere salir en pantalla ahora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Global TV, qué bueno que estén con nosotros este día. Hoy comenzamos una serie de programas especiales en los que estaremos hablando acerca del estándar ISO 45001 y claro, sus diferencias con OSAS, que es el tema del día de hoy. Para empezar este tema nos acompaña el experto en seguridad laboral, Víctor Ibarra. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, Andrea, bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Igualmente, Víctor, gracias a todos los que están hoy acompañándonos y recuerden que vamos a resolver todas sus dudas a través de nuestro chat en YouTube. Víctor, como es el primer programa que tenemos acerca de 45001 en este especial de este mes, me gustaría si pudieras darnos un contexto acerca de qué trata esta norma. Bien, la norma ISO 45001 es el primer estándar internacional que aborda los requerimientos o establece los requerimientos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional o en el trabajo, como quiera llamarse. Anteriormente existían otros estándares, como el que acabas de mencionar, la serie OSAS, y algunos otros elementos que no eran reconocidos de manera internacional. Este en realidad es ISO 45000, es la primera norma de seguridad y salud ocupacional que existe en el mundo. Los estándares anteriores solamente se les denominaba series, es decir, eran unos elementos que había que cubrir sin la necesidad de considerar una gestión como tal, sino simplemente cubrir los aspectos de seguridad y salud ocupacional. De acuerdo. ¿Y cuál es el motivo por el que nace este estándar? La necesidad, pues, es muy clara. Hoy por hoy en el mundo existen muchas organizaciones que se encuentran certificadas bajo el esquema de OSAS 18000. Esto porque existía una necesidad de cubrir la seguridad y salud ocupacional, la salud y seguridad de los trabajadores. En el mundo, las enfermedades ocupacionales o los padecimientos derivados de la actividad ocupacional o los accidentes de trabajo representan grandes sumas de dinero para las organizaciones que deben de pagar por dichas desviaciones, por dichos eventos. Entonces, esto lleva a las organizaciones a mermar las utilidades que son finalmente su razón de ser. En ausencia de un estándar internacional, se empezaron a adoptar los requerimientos de las diferentes series, una de ellas, OSAS 18001-2007. Sin embargo, el Comité Internacional de Estandarización ISO, mediante el Comité Técnico 283,
generan la primera norma internacional que abarca o que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con la finalidad de alinear estos requisitos a los estándares que ya existen, por ejemplo, de calidad, que es muy regular encontrarlo, que es 9001, o ISO 14001, que es gestión ambiental. La estructura de 45000 es compatible en su totalidad con los elementos de un sistema de calidad o uno de gestión ambiental. Entonces, se dio la necesidad de implementar o generar un sistema cuyos requerimientos empataran o coincidieran con las normas ya existentes en el AJOT de ISO. Y bueno, platícanos cuál es el beneficio entonces de contar con ISO 45001 en relación con OSAS. El beneficio es, yo creo, el más importante, o lo más importante de ISO 45000 en comparación con OSAS. OSAS es un enfoque estrictamente a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de cada organización. Para ISO 45000 no solamente es la seguridad y salud ocupacional, sino la parte de gestión, es decir, los beneficios que trae a las organizaciones, a los patrones, el hecho de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El mayor beneficio y el más tangible, pues es obviamente el incremento en las utilidades. Cuando existen menos accidentes, enfermedades, buenos controles, pues seguramente tu prima de aseguramientos se reduce, menos ausentismo, menos enfermedades, menos horas extras. Entonces esto va abonando. Es, yo creo, el beneficio más importante, más representativo entre OSAS e ISO 45000. Muy bien. Y bueno, en caso de que una empresa cuente ya con esta serie OSAS, ¿cuál es el requerimiento que necesitan para alcanzar 45001? Lo primero, creo yo que les podría decir a quienes ya están certificados o ya han implementado un sistema de seguridad y salud ocupacional bajo el esquema de OSAS es, con esto tienen el 85% de ISO 45000, es decir, todo lo que hicieron en OSAS va a abonar a la implementación de ISO 45000. Hay algunas particularidades en estos conceptos. Por ejemplo, en OSAS no se visualiza de manera explícita la participación del proceso, por ejemplo, de compras. En ISO 45000 es vital incluir el proceso de compras. En OSAS se habla en beneficio de la organización. En ISO 45000 se habla del beneficio hacia los trabajadores. Finalmente lo que buscas es la salud y seguridad ocupacional, o sea, de los trabajadores. La prioridad es diferente en OSAS que en ISO. El liderazgo es vital. Hoy por hoy en todos los esquemas de ISO, la estructura de alto nivel exige que la dirección de las organizaciones sean quienes rindan cuentas de la eficiencia y efectividad de su sistema de gestión. ISO 45000 no es la excepción, es algo que OSAS tampoco posee. Esos son algunos de los grandes diferencias que existen y que hay que ir ajustando poco a poco entre OSAS y 45. Si yo tengo un OSAS, seguramente tengo controles operacionales en compras, pero lo que no me he dado cuenta es que la gestión de una compra debería incluir conceptos de seguridad y salud ocupacional. Hay quien dice, vamos a comprar zapatos de seguridad y así participa OSAS en mi proceso o en mi gestión de seguridad y salud ocupacional. Pero la pregunta sería, y bueno, ¿y el zapato que estás comprando realmente cumple con la regulación existente en tu país para que cumpla con las especificaciones de seguridad que le han sido requeridos a ese tipo de calzado? Entonces ya es más a fondo la participación de
de compras en este concepto. La parte de gestión de riesgo es muy importante. No es un tema ajeno para quienes han manejado OSAS el mencionar esta parte de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Eso en cualquier sistema de gestión de OSAS existe ese término. Sin embargo, en ISO 45001 o en estas normas ISO con estructura de alto nivel, se ha incluido esta parte de la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque de repente dejamos de lado el alma de todo sistema de gestión. La seguridad y salud ocupacional debe ser siempre una consecuencia de un sistema de gestión. No es la razón de ser el sistema de gestión. La razón de ser del sistema de gestión es generar o incrementar la utilidad de la organización. Esa es la razón del sistema de gestión. La consecuencia de tener un buen sistema de gestión es salvaguardar la integridad física y de salud de cada participante que existe en la organización. Entonces, pues creo que eso es definitivamente marcado o marca una gran diferencia entre lo que es OSAS e ISO 45000. Muy bien. Y es difícil entonces para una empresa, contemplando estos aspectos, migrar pues de OSAS a alcanzar un ISO 45000. No, creo que no. Creo que quienes ya tienen OSAS, como lo comentaba hace un momento, tienen el 85% de ISO 45001. ¿Qué es lo que se va a hacer? Seguramente las organizaciones van a ir agregando, adheriendo información, ¿no es cierto? Adhiriendo información a este sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de OSAS. Le van a ir colocando los adicionales que requiere ISO 45000. Eso seguramente es más fácil que empezar de cero. Por supuesto. Sí, es más sencillo complementarlo, dejarlo a un lado. Te puedo mencionar, por ejemplo, uno de los conceptos más triviales, y digo porque no tiene trascendencia representativa en la cuestión de un control de seguridad y salud ocupacional, puede ser el control de documentos y el control de registros. Ahora en la nueva norma se llama control de la información documentada o información documentada. ¿Qué es? Pues es simplemente tomar los dos elementos de OSAS y ponerlos en ese nuevo elemento de ISO y ya se cubrió el requisito de ISO. Entonces, en muchos de los casos va a ser así de sencillo el ir integrando o vinculando la información de lo que tengo en OSAS hacia el requisito de 45000. En otros casos será necesario complementar esa información. ¿Sí? Por ejemplo, en OSAS 18001 se habla de las partes interesadas, de su participación, de su consulta. En ISO 45000 se habla de la representación de los trabajadores. En México es muy marcado y muy importante considerar a los sindicatos de trabajadores como la representación de los mismos. Muchas veces OSAS no adoptaba o no abrazaba a los representantes de los trabajadores mediante estas entidades llamados sindicatos. Hoy por hoy en 45000 se exige que esos representantes sean parte del sistema de gestión. Entonces, pues seguramente ahí habrá que hacer un poquito más de trabajo. Ya no es tan sencillo. Pero vale la pena. Ah, sí, seguro, seguro. Yo creo que siempre he creído que hay muchos sistemas de gestión muy importantes, pero creo que cuando hablas de vidas de personas, no puede haber algo más importante. Totalmente de acuerdo. Entonces, en un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, un error tuyo, un error mío puede ser el perder la vida mía o de alguien más. Entonces, pues nadie se puede dar el lujo de eso. Eso es invaluable. Claro que sí, toda la razón, Víctor. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con Claro. esta información tan valiosa, pero vamos a volver en unos momentos más aquí en Global Tech. Bien, jóvenes, como ustedes ven, hay videos como este, donde son expertos realmente, o sea,
tan conocedores hasta desde su historia de cómo se han ido estableciendo estas normas, ¿no? Por favor, vayan colocando su asistencia, por favor. Tenemos todavía 8 minutos que va a dar tiempo para terminar de ver este video. Vayan colocando su asistencia, por favor, ¿ya? Mediante chat. Ese descansito, bueno, aquí. Más en las diferencias, como por ejemplo en los requerimientos obligatorios. ¿Qué diferencias pueden encontrar las empresas entre ISO 45001 y la serie O? Hay una gran ventaja con ISO 45000 y es que nos da la facultad de dejar de documentar tantos procedimientos. Actualmente quienes tienen adoptado un esquema de seguridad y salud ocupacional en la versión o bajo los requisitos de OSAS se han topado con que cada vez que leen un requerimiento dice se debe mantener un procedimiento para la participación en consultas, se debe mantener un procedimiento para el control de documentos, un procedimiento para preparación y respuesta ante emergencias. Ese término de procedimiento desaparece en ISO 45000. Ahora existe la información documentada y si bien ya en un futuro, en otros programas seguramente tocarán puntualmente cuál es la información documentada requerida, ya no se piden como un procedimiento. Es decir, puede ser un manual, puede ser instructivo, puede ser un procedimiento, puede ser un diagrama, puede ser un mapa. Es decir, finalmente la intención es que esté plasmado en un documento, no necesariamente en un procedimiento. Esa es una facultad que ahora tiene ISO 45000 que va a permitir a los sistemas ser un poquito más flexibles en la estructura documental. Otro de los requisitos importantes diferentes es que ahora, por ejemplo, desaparece la figura del representante de la dirección o de los representantes de la dirección, que es un requisito exigido en el estándar OSAS o en la serie OSAS. En este nuevo esquema, si bien todavía existe esa figura, ya no se llama así, ya no es un representante del director. ¿Por qué? Porque ahora se exige al director ser él quien entregue o rinda cuentas de la efectividad o de los resultados de su sistema de gestión. En las series OSAS teníamos un solo elemento, había un solo requisito, era del 4, íbamos del 4.1 al 4.6, de ahí se acababa la norma. Hoy en día en la serie en la norma ISO 45001 hay 10 elementos, vamos del 1 al 10, siendo los requisitos puntuales del 4 al 10. Entonces, la norma o la serie OSAS cambia a esta ISO 45000 donde ese es más explícito en el requerimiento, ya no es tan ambiguo el requisito, ya no lo deja tan a la interpretación de las organizaciones o de quienes quieren adoptar este esquema. Parte importante de los cambios de los requisitos es que al ser todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debe ser un sistema totalmente preventivo. Lo mencionábamos antes de ir al corte y decíamos que para mí sería el más importante de los sistemas de gestión, porque un error puede causar la pérdida de una vida, ¿no? De una vida humana es invaluable, sea quien sea la persona. En la serie OSAS se habla de accidentes e incidentes. Como en ISO 45000 el esquema es totalmente preventivo o enfocado a la prevención, ya no podemos hablar de accidentes porque teóricamente nosotros ya estamos previniendo que eso nos pase. Solamente hablaremos de incidentes. Las investigaciones que antes hacíamos sobre accidentes e incidentes, ahora solo quedarán en incidentes. ¿Por qué? Porque yo voy a montar un sistema de gestión dirigido exclusivamente a la prevención de esos accidentes, a controles que prevengan esos accidentes. Va
interesante de los cambios que surgieron en los conceptos de OSAS e ISO 45000 es ese concepto del control operacional. Ahora el control operacional se exige planificado. ¿Qué significa esto? Que me digas al menos quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, dónde lo va a registrar y qué acciones va a tomar en caso de que ese control no se ejecute de manera efectiva, exista alguna desviación. Antes hablábamos de controles operacionales y no sabíamos quiénes eran los responsables, quiénes los tenían que ejecutar, en dónde se debían mantener la evidencia mediante el registro, con qué frecuencia, no sabíamos. ¿Por qué? Porque el estándar simplemente decía, pues, establece tus controles operacionales, así es más genérico. Entonces, un control operacional podía ser desde el señalamiento que encontrábamos de no corra por las escaleras o tómese el pasamanos, y decían, pues ese es un control operacional y es suficiente para mí, y aunque en teoría es válido, muchas veces nos dábamos cuenta de que era algo más complejo, porque pues dependía de un control más formal, es decir, a lo mejor era una escalera con barandales más pequeños y necesitábamos controles operacionales de ingeniería donde nos dieran barandales para personas que miden más de 1,80, ¿no? Porque seguramente los que teníamos eran para personas bajitas, pues no es la misma efectividad del control operativo. Entonces, hoy por hoy, el cambio radical en los controles operacionales es un argumento tangible en esta nueva norma ISO 45001. El resto de los conceptos, si bien ya se toman o se pueden rescatar desde un OSAS 18001, existen muchos otros que coloquen su asistencia, por favor, lo que faltan. De programas adicionales, porque bueno, te vas a encontrar que hay cambios en abordar el proceso de compra, que habrá cambios en la evaluación de riesgos, no de riesgos de las actividades del trabajador, riesgos a la organización, riesgos sobre el sistema de gestión adicional a los riesgos en los que se encuentra sujeto el trabajador cuando realiza sus actividades. Entonces realmente es un panorama más amplio. No se diga el marco regulatorio, definitivamente es diferente abordar algo que es un esquema que ya se fundamenta de manera internacional a una serie que puedes adoptar bajo requerimientos locales. Precisamente eso te iba a comentar, ¿es el marco legal aplicable para OSAS idéntico o cuáles son las diferencias con 45? Para OSAS, el cumplimiento era un requisito del cumplimiento regulatorio, decía el requisito identificación de los requisitos legales y otros, y luego había otro requisito que hablaba del cumplimiento de los requisitos legales y otros. ¿Cuáles eran los requisitos legales? Pues, ¿cuáles podríamos mencionar? La Ley Federal del Trabajo, las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Ley del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, etc. Eso podría ser para OSAS. ¿Por qué solo eso? Pues porque finalmente no era un estándar internacional. Y hasta ahí nos